placer poder compartir con ustedes el último panel de este primer día de congreso, con destacados panelistas también y con quienes vamos a estar charlando un poquito sobre el tema de generación distribuida. Así que les doy la bienvenida a Diego y Raúl Porute, Conrado Dutec, y nos acompaña virtualmente Guilherme de Brasil. Y vamos a arrancar nuestro panel con un video de los colegas de UTE, así que lo vemos. Vaya uno a saber por qué, pero la vida nos ha dado este camino, andar y andar buscando historias. Y lo que no tenía antes, lo tiene ahora. Por ejemplo, la energía. Bueno, a mí me he movido muchísimo para pedir la energía eléctrica, me salía muchísimo caro. Entonces, dije no podía. Y ahora con esto, por Valentín, me han estado ayudando el gobierno. ¿Qué hiciste? Contame. Bueno, hablaste con uno, con otro, me imagino. Las patronas de mi nuera hicieron un mail, que no sé lo que, y ahí empezó el 9. ¿Y de repente? Hasta que llegué, me llamaron que iban a venir a instalarme paneles. Claro, porque traer la energía propiamente dicha, no sé a cuántos kilómetros estás. Estoy a 2,5. A 2,5. Eso es mucho más complicado. Y vinieron los paneles. Vinieron los paneles. Yo antes... Eso te lo trajo UTE, por supuesto. Obvio, UTE. Todo es por UTE, sí. Y la heladera también me la trajo UTE. ¿Ah, sí? Sí, la heladera me la instalaron nuevita. Mire qué joya. Primera heladera que estreno en mi vida, sin uso. Fue increíble porque la verdad que me llama y me dice, bueno, dice Marta, van a ir 3 muchachos y tienen que quedarse en su casa. Digo, bueno, mi casa es grande, yo le doy un dormitorio para ellos. Y llegaron los muchachos acá y empezaron a instalar todo un trabajo, pero una prolijidad y un compañerismo. Ellos no saben lo que era. Mirá. Un compañerismo entre ellos para trabajar y yo. Yo como tengo mi dormitorio al fondo, le dije, ustedes se levantan, se preparan, es como si estuvieran en su casa. Acá está la cocina, hagan lo que sí, ellos desayunaban lo que yo quería. Cuando yo me levantaba ya estaban trabajando. Porque te instalaron todo el interior. Sí, porque ellos pusieron 5 picos. Ponen y 5 enchufes. Bien, perfecto. Y la instalación de la heladera y de los paneles que tuvieron que abrir los pozos con la seca que había. Mirá. Increíble. Porque bien. Todo bien. ¿Cuánto estuvieron acá? Tuvieron 3 días. Mirá. 3 días se estuvieron quedando. ¿Y si son amigos tuyos y de tu nieto? Y obvio, sí, iban a pescar con ellos. ¿Tu nieto con ellos a pescar? Sí. En la tardecita, y de tarde incluso había uno que le enseñaba a contar. Mirá. A Valentín. Bueno, qué lindo testimonio. Y qué importante es la energía eléctrica en nuestras vidas hoy, ¿no? En los quehaceres de todos los días. Es un antes y un después. Y justamente uno de los pilares del trilema energético habla de esto, ¿no? De la equidad energética, de tener todos la posibilidad del acceso a la energía eléctrica. De este proyecto nos van a estar contando Diego y Raúl en un ratito con más detalle, pero me gustaba antes preguntarles a ustedes, bueno, ¿cómo viven ustedes o cuál es su visión del impacto de la generación distribuida en la sociedad? Hola.
Bueno, contar, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir con ustedes el trabajo que se ha hecho, que ha sido mucho. Contarles que fue muy gratificante poder llegar después de horas de vehículo a campo traviesa, llegar a visitar a esa gente que nos estaba esperando de brazos abiertos porque sabían de que iban a tener un cambio importante en sus vidas. Y bueno, eso fue una de las cosas más lindas que viví en el laburo. En particular recuerdo un proyecto que tuvimos con la cocina de la Barra en lo que es Laguna de Rocha, un proyecto de cocineras, una cooperativa de cocineras que trabajan con productos de la laguna, que les recomiendo que vayan, que se come muy bien. Y también le pusimos un sistema aislado y bueno, eso fue clave para el proyecto, para el emprendimiento, para que pudieran trabajar y bueno, es claro el impacto que hay en la sociedad en este tipo de soluciones aisladas. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Sí, realmente le hace una diferencia a la gente tremenda, porque son lugares muy alejados donde obviamente las redes no iban a llegar en años. Algunos lugares todavía están en esa situación y el hecho de poder tener una heladera, un freezer para mantener los alimentos, digamos, tener luz, tener la posibilidad de cargar el celular, de usar una computadora, les ha hecho un cambio enorme a la gente. Y realmente hay que viajar y estar en el interior para poder ver esa realidad, ¿no? Que de repente uno desde acá no la ve. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un pequeño comentario referente a la importancia de este proyecto. Cuando pensamos en la transición energética, hoy están hablando mucho en la transición energética justa y esto viene mucho de encuentro a lo que se implementó, pues esta transición justa es justamente tener el acceso de las personas a nivel nacional y territorial. Entonces, los aspectos sociales implicados son muy importantes y que todas las personas tengan este beneficio es muy importante. Entonces, felicitaciones a UTE por este lindo proyecto. Guillermo, te escuchamos. Bueno, gracias por la oportunidad de hablar un poquito desde Brasil, aunque me sienta casi un uruguayo, porque en mi equipo aquí en Brasil, que es Flamengo, tenemos 4 que están aquí y bueno, y ahí ya estamos un tanto cuanto mezclados en el corazón ahí. Gracias incluso por ellos. Vamos bien. Bueno, hablar de la generación distribuida es un tema que para nosotros es un cambio. Fue un cambio. Vamos a hablar aquí un poquito más con la presentación, los números que tengo. Vivimos esta realidad hace unos 12 años, desde que empezó con la resolución de la Agencia Reguladora de Brasil. Pero la realidad, el cambio fuerte, podemos decir que tiene unos 5 años. En los últimos 5 años hicimos números que son muy significativos. Y la mudanza y el cambio, y el cambio que hubo en la sociedad, en las posibilidades, en la transición energética, se puede mirar en todo Brasil. Hay algunas informaciones que voy a traer y ahí presentar eso. Y creo que puede ser un buen ejemplo para todos nosotros aquí en América Latina, pero también, claro, para Uruguay. Entonces, una vez más, gracias a Marcelo Mula, gracias a Auder por la invitación. Y vamos, tenemos mucho para compartir aquí con todos.
Ahí está, y arrancamos entonces compartiendo un poco más de detalles sobre el proyecto, así que los invito a Diego y Raúl, y mientras los voy presentando, Raúl Rodríguez es perito ingeniero mecánico, egresado de la UDELAR en 1985, cuenta con una especialización en energía renovable fotovoltaica en Japón del año 2013. Es jefe de la unidad de generación distribuida con equipos diésel de UTE a partir de 1996 y director de obra del proyecto Uruguay 100% electrificado. Diego trabaja en UTE en la gerencia del sector planificación y estudios de distribución desde el año 2009 con el cargo de especialista en estudios regulatorios y económicos de distribución. Participó en la definición de la normativa técnico-económica de los esquemas de autoconsumo y microgeneración y trabaja en el plan Uruguay 100% electrificado. Adelante. Bueno, todas estas cosas tienen como todo un inicio, y el inicio del 100% eléctrico tiene dos patas básicamente, que una es, digamos, la parte de electrificación por red, y los que están a menos de 1,5 kilómetros y los que están a más de 1,5 kilómetros con paneles fotovoltaicos. Esto arranca, digamos, en un proyecto que hizo UTE en el 2014, si no me equivoco, con un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos, donde se electrificaron las escuelas rurales, que fueron alrededor de 84, se electrificaron todas las escuelas con un sistema fotovoltaico. Ahí empezamos a trabajar con el tema y, digamos, a medida que esas escuelas, digamos, fue llegando a la red, la fueron, digamos, interconectando y se fueron retirando esos equipos. Al retirar esos equipos surgió la posibilidad de instalar esos equipos en las casas de los niños que iban a esas escuelas. Entonces se hizo un proyecto piloto en el 2018 por ahí, con 11 viviendas, algunas en Salto, otras en Cerro Largo, una en La Valleja, donde se reinstalaron esos equipos que estaban en las escuelas en las casas de los niños. Eso sirvió como un testeo para ver cuál era el rendimiento de esos equipos en un uso que no fuera el de la escuela, porque el de la escuela básicamente era en el horario que había clases, salvo en las escuelas donde la maestra vivía ahí. Entonces, ese dato nos fue dando bastante información del uso de esos equipos en la casa, digamos, de estos niños. Y un poco más adelante fuimos a lo que era un proyecto piloto con la Dirección de Energía, donde se instalaron 5 pilotos, un poco más grandes, más modernos que lo de las escuelas, en 5 departamentos, La Valleja, Paysandú, Tacuarembó, Rivera y Salto, ¿no? Ahí se instalaron 5 proyectos y, bueno, y fueron altamente exitosos, ¿no? Estamos hablando del 2018, estamos en 2024 y no hemos tenido prácticamente ningún reclamo de esos sistemas. O sea que ha funcionado muy bien, la gente está conforme, no hemos tenido inconvenientes. De hecho, uno solo de esos equipos se desinstaló porque llegó la red en la zona de Tacuarembó y se reinstaló en Salto, en la campaña de Salto, en otro cliente que no tenía. Y, digamos, y seguimos con los mismos equipos, las mismas baterías, todo igual de lo que estaba instalado en 2018. O sea que el rendimiento ha sido muy bueno. Un poco con toda esa experiencia y con todo ese camino recorrido y todo ese aprendizaje que tuvimos, digamos, arrancó la idea de utilizarlo en el 100% eléctrico, con paneles fotovoltaicos. Y esa experiencia nos dio, digamos, después de muchos golpes que recibimos por inexperiencia, por una cantidad de cosas, empezó a funcionar. Entonces acá hay un poco lo que vamos a presentarles, una introducción del tema. Esta era una de las escuelas, por ejemplo, de las primeras que se instalaron, donde esto era en la zona de Cañada Brava, cerca de Cerro Chato, en Cerro Largo. Y estos equipos
digamos, son los que después se reinstalaron, y ahí ya aparece en el tercer punto los 5 pilotos realizados con la ADNE. El aporte de la ADNE, digamos, fue el aporte económico, y UTE puso lo que era el conocimiento técnico para hacer los pliegos, para hacer las licitaciones, adjudicar y verificar la instalación. Esto es un consumo orientativo que se calculó para las casas de estos niños. Digamos, primero se arrancó y después en el 100% eléctrico se aplicó este criterio, que digamos, nos daba un consumo de 90 kilovatios hora mensuales. Utilizábamos batería de 500 amperes hora en 24 volt, lo cual utilizando una profundidad de descarga del 50%, teníamos una autonomía de 2 días. En el caso de lluvia o falta de sol, digamos, teníamos una autonomía de 2 días calculada. En realidad, digamos, afuera la gente cuida la energía mucho mejor que uno. O sea, saben gestionar mucho mejor que nosotros. Entonces, difícilmente la gente se queda sin energía, porque ven si el tiempo viene mal, si hay nubes, si está lloviendo, y empiezan a ahorrar por su cuenta de manera de no quedarse sin nada. Para este proyecto, de los materiales que aporta UTE, están los 4 paneles fotovoltaicos, un banco de baterías de 24 volt, con baterías de plomo ácido, con vasos de 2 volt conectados en serie, un inversor para transformar la energía de los paneles, la heladera, digamos, eficiente, que fue uno de los temas que más se hizo hincapié por el hecho de asegurarnos que con una heladera de ese tipo teníamos un consumo eficiente, y eso iba a redundar en beneficio de la duración de las baterías. Otro de los materiales que aporta UTE son las lámparas LED, que se le entregan a la gente también, a los clientes. Y este proyecto, digamos, tiene 3 tipos de tarifas. El cliente tipo, que paga unos $74 por mes. El productor familiar, digamos, reconocido por el MEGAP como productor familiar, que paga 21. Y la gente que está con los planes sociales del MIDES pagan 9,4. Una de las cosas que dio mucho resultado fue el hecho de que el suministro de esa heladera llevó en muchos casos de gente que tenía heladeras a gas y que tenían un costo mensual de $53 por lo que le implicaban las garrafas de supergas. Eso, digamos, tomando valores muy baratos en realidad, porque estamos hablando de llevar garrafa de gas al medio de la nada. Entonces, el hecho de la heladera eléctrica, ya, digamos, las ventajas de ser un equipo eficiente supera ampliamente lo que era una heladera a gas. Después, una de las cosas que también nos llevó, digamos, bastante tiempo fue el hecho de hacer las especificaciones, los pliegos, las licitaciones, tanto para los montajes, digamos, el mantenimiento y la compra de las heladeras. Todo eso se realizó y, digamos, dentro de lo que suministra, digamos, las empresas que ganaron la licitación para los montajes están las estructuras, la obra civil, los gabinetes tanto para las baterías como de los tableros y el inversor, los conductores DC y AC, las canalizaciones, el cerco perimetral y todo lo necesario, además para la instalación interior de la vivienda. El sistema está compuesto por los 4 paneles fotovoltaicos de 450 vatios, las estructuras de montaje a piso, el banco de baterías, el gabinete de baterías, el conversor, el gabinete conversor y la instalación interior de la vivienda. Este es, digamos, la hoja técnica de los paneles que se instalaron, de 450 vatios.
monocristalinos, que han dado muy buen resultado desde que arrancó el proyecto. Y las estructuras de montaje a piso están los paneles inclinados a 35 grados, de acuerdo a la simulación que se hizo para el rendimiento de todo el año. Los gabinetes, tanto de baterías como del inversor, se montan abajo de los paneles, o sea que están protegidos del sol. El cerco perimetral, digamos, que originalmente se había hecho con un alambrado rombo, que era bastante más caro, fuimos a la opción de un alambrado de ley, porque la idea era proteger los paneles de los animales, de que se pudiera recostar algún animal, romper un panel, y mismo por la seguridad de las personas, básicamente de los niños, que no tuvieran acceso a donde están las instalaciones. Este diseño cambió un poco con lo que eran las escuelas, porque en las escuelas en muchos casos teníamos los paneles en el techo o en el piso, las baterías adentro de la escuela, el inversor también. Entonces tenía una serie de inconvenientes. Después de ver un poco y pensar un poco, fuimos a una instalación de este tipo que lo que tiene que es compacta, digamos, está todo contenido dentro de ese cerco, digamos, de alambre, están las baterías, los paneles, el inversor, y solamente se sale de ahí con una canalización y un cable de 220 que va directamente a la vivienda. Entonces, es prácticamente como si llegáramos con la red a un medidor dentro de la casa del cliente, y todo lo demás queda fuera. Eso facilita el mantenimiento, el acceso y, digamos, evitamos posibles interferencias de la gente con parte del equipamiento. Este montaje, esta foto es de un montaje con 2 Incas, que fue de la última licitación que se hizo. Cambió un poco la forma. Inicialmente eran con postes enterrados, con postes de eucalipto. Pasamos a este modelo con Incas, que es una estructura brasileña, y que en realidad, tanto para los primeros como para estos, dentro de la especificación del pliego se solicitaba un estudio de viento de la estructura, de manera de asegurar que esto soportara vientos fuertes sin tener ningún problema. Hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de problema en cuanto a los vientos. Hemos tenido algún problema menor con alguna granizada ahora recientemente en un par de lugares, pero que digamos, no afectaron el funcionamiento en sí del sistema. Esta es otra vista del mismo sistema. Y bueno, aquí lo dejo a Diego que siga con el tema de baterías. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Bueno, con respecto al tema de baterías, es medular la batería en estos sistemas, es clave. Y también es clave el tema de elegir la tecnología. Optamos por elegir una tecnología madura, como es el tema del plomo. También tiene ventajas desde el punto de vista de lo que es la disposición final, es decir, el reciclaje está resuelto. Y teníamos confianza en que este sistema iba a funcionar tal cual. Y bueno, ahí adquirimos baterías de plomo, hicimos una especificación técnica, sacamos una licitación, adquirimos baterías de AGM, BRLA, la tecnología, plomo carbón. Y lo que vemos ahí en la gráfica de la derecha es una gráfica que es clave, que es el número de ciclos, es decir, la cantidad de ciclos que le voy a poder hacer a esa batería en función de lo que es la profundidad de descarga. Y ahí lo que podemos ver es un compromiso claro entre lo que es la profundidad de descarga seteada en el conversor y la vida útil que voy a terminar teniendo a lo largo. Nosotros optamos por una profundidad de descarga de 50%, cuidando la batería y de alguna manera garantizando los 2000 ciclos
que eso serían unos 5 años y medio por ahí. ¿Qué más? Otra cosa importante es el peso de estas baterías. Estas baterías pesan 411 kilos y necesitan un gabinete importante para poder albergarla. Motivo por el cual uno está evaluando cómo continuar, qué mejoras se pueden hacer a este sistema. Acá tenemos el gabinete de baterías que le comentaba, que están las baterías conectadas en serie. Algo importante es, que también lo vimos en la gráfica anterior, es cuanto mayor es la temperatura de trabajo, menor va a ser la cantidad de ciclos que le voy a poder sacar a esa batería. Por lo tanto, tener una ventilación natural de ese gabinete es clave y estar protegido de la incidencia directa del sol. Con respecto al conversor, bueno, el conversor es un equipo que se encarga tanto de hacer la carga de baterías como abastecer las cargas de la vivienda, ¿verdad? Saliendo con alterna y con una potencia límite de ese conversor de 2 kilowatts. Ahí podemos ver un gabinete de protecciones que tiene el conversor instalado con sus descargadores, tanto a la entrada de paneles como a la salida del conversor. Y por otro lado, el gabinete tiene un LED indicador, de manera que permite al usuario saber si el sistema está operando bien o tiene que hacer alguna consulta a UTE por el tema de una acción de mantenimiento. Lo de la instalación interior, algo relevante a sumar a una instalación interior que nosotros todos estamos familiarizados, es el tema de la llave doble vía. Esa llave doble vía que figura ahí a la izquierda, abajo, me permite que en caso de que el sistema esté en falla o que no tenga más autonomía, ellos puedan switchear esa instalación interior y alimentarse con algún grupo generador nafta, que es lo que usualmente tienen en estos medios, ¿verdad? Otra cosa que también se hizo dentro de todo el trabajo que disparó este proyecto es la capacitación a personal de obras para poder hacer el control en sitio de forma descentralizada de cómo iban avanzando esos montajes. Es clave, este punto es clave. Cuando uno hace un pliego, adjudica una empresa para hacer un montaje, las primeras instalaciones hay que ir, porque ahí es donde uno va a detectar temas a corregir y es clave que eso se pueda hacer en la mayor cantidad de instalaciones posible y tenerlo descentralizado con el personal de obras de las diferentes regionales que maneja UTE. ¿Qué pasa con lo que es ahí en realidad me adelanté, estaba hablando de esta, pido disculpas, estaba hablando de esta porque acá estaba el personal la formación anterior en realidad es una formación al usuario, que básicamente lo que se le dice que hay ciertas cargas que no puede usar, como ya sabemos aquellas cargas que tienen un consumo alto en potencia y básicamente ya sabemos calentamiento de agua, por ejemplo. Pero bueno, ya estuvimos adelantando de que sabemos de que hay una baja de los costos de litio y hay increíblemente un aumento de costos del plomo últimamente. Así que parte de eso disparó el poder incursionar en hacer diferentes proyectos pilotos de esta solución, pero con baterías de litio. Ahí tenemos un sistema con las características que está ahí a la izquierda, una potencia de 2 kilowatts y una capacidad de 5 kWh, con una química de litio ferrofosfato y la posibilidad de hacer profundidad de descarga superiores a la que manejamos en plomo. Y tenemos también que el peso es casi 10 veces menos que el caso del plomo y el tamaño también es importante. Y esto va a impactar a la hora de hacer las compras, porque también la logística es un tema importante. Aquella empresa que tiene que trasladar a esos 3 operarios
al medio del campo no es lo mismo si tiene que trasladar un banco de 400 kilos que si tiene que mover un kit que es más compacto en todo sentido. ¿Qué otra ventaja tiene este sistema? Es el monitoreo. El monitoreo nos permite, tanto a personal de UTE, poder ver cómo está funcionando el sistema, pero también podría permitir al usuario, mediante una aplicación de celular, poder ver cómo está funcionando el sistema, cómo está el estado de carga de baterías, y en base a eso tomar alguna decisión en lo que respecta a la forma en que está haciendo el uso del sistema. Ahí lo que vemos en ese gráfico básicamente es en violeta la batería, que en la madrugada está abasteciendo esa carga puntual, que en realidad es la carga de la heladera. Posteriormente vamos a tener el ingreso de la energía solar en verde, que va a estar cargando baterías y abasteciendo el sistema. Y algo importante es que en cierta parte del día, los días que voy a tener buen recurso, voy a tener un excedente, y ese excedente es lo que el desafío está en poder gestionar. Una de las formas es a través de lo que es la etapa de formación a los usuarios, indicándole que en esos momentos va a poder agregar otra carga, como por ejemplo un lavado, un lavarropa eficiente, un lavado en frío. La bomba de agua, por ejemplo, para el uso. Estos son servicios que vamos a poder agregarle al sistema siempre y cuando se usen en los momentos correctos. Pasó de haber ido a un lugar a visitar, llegar al mediodía y encontrarme con la grata sorpresa de que había un hermoso día de sol y la gente estaba usando el lavarropa. Y efectivamente lo que queda claro es que ellos tienen claro cómo usar la energía de forma eficiente. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuándo arrancamos con esto? Se comenzaron con las instalaciones en marzo del año 22 y a la fecha tenemos un total de 732 instalaciones. Las que están en verde, los pinchitos en verde, son instalaciones que fueron visitadas por técnicos de UTE. Y tenemos algunos datos más, como por ejemplo lo que es la reducción de CO2, si uno tomara en cuenta cómo se abastece el sistema con algún equipamiento de combustible fósil, que básicamente es combustible que es nafta. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que se viene a futuro? Un poco lo estuvo comentando la presidenta al principio. Estamos esperando a que cierre el año para poder tener los datos del censo y poder tener una cifra más aproximada de la cantidad de viviendas que restan cubrir, por un lado con sistemas aislados y por otro lado con la expansión de la red. Bueno, muchas gracias y le dejo el link donde está la información del plan de UTE por si quieren consultarlo y estamos obviamente a la orden para cualquier consulta. Bueno, muchas gracias Diego y Raúl y damos paso a Conrado. Conrado Fleck es magíster en Ingeniería Eléctrica con énfasis en control de convertidores electrónicos conectados a la red e integración de fuentes de energías renovables. Con más de 10 años de experiencia en docencia e investigación, actualmente es docente adjunto en generación distribuida y Smart Grids en la carrera de Ingeniería en Energías Renovables de la Universidad Tecnológica en Durazno. Bien, primeramente es un placer estar acá. Agradezco a todos los que pudieron proporcionar esta oportunidad. Y bien, la presentación que voy a hacer es bastante multidisciplinaria. Está involucrada un poco del cambio climático, la transición energética, el género y todo lo que es el rol de las energías renovables en el desarrollo sostenible. Voy a estar hablando entonces de lo que es la emergencia climática, un poco del cambio climático, vinculación con igualdad de género y desarrollo económico, algunas oportunidades y desafíos del sector energético vinculados con lo que es la generación distribuida y un poquito de una síntesis de todos estos puntos. Bien, arrancando con algo bastante importante
que es el último informe hecho por las Naciones Unidas de la emergencia climática, ¿no? Entonces, acá estamos discutiendo todo lo que es referente a energías renovables, pero tenemos que acordar también que las energías renovables son uno de los puntos más importantes en lo que es la mitigación del cambio climático. Entonces, es una buena discusión para poner en marcha, además de pensar en solamente los valores y costos y ganancias, y también pensar en lo que sería la justicia social, los derechos de las personas y los efectos que tiene el cambio climático. Esto también es importante, pues algunos días pasados fue justamente el día más caliente de todo el año en el mundo, y 2024 se completó un año donde las temperaturas superaron 1,5 grados. Entonces, también a la derecha se puede ver que los últimos 10 años fueron los 10 años más calientes de todo, desde que iniciaron a tener este registro de datos oficiales. Y también algo muy importante es que ¿qué vamos a dejar a las próximas generaciones, ¿no? Un futuro donde estaremos con nuestras situaciones en riesgo, una situación donde vamos a tener una justicia en todos los sentidos de los derechos y toda la importancia que tiene que ver con el desarrollo de las energías renovables en esta mitigación, ¿no? Entonces, bien, además de todo eso, tenemos que pensar en todo lo que implica esta transición energética, ¿no? A la izquierda, en la gráfica de arriba, podemos ver el crecimiento de la generación distribuida en la América Latina y Caribe. Vemos que fue un crecimiento de 42% interanual. Abajo, a la izquierda, la capacidad instalada acumulada en 2023 en megavatios. Y todos los países que están participando de esta transición. Arriba a la derecha tenemos el histórico de potencia instalada de Uruguay y un destaque, toda esta transición energética que Uruguay ha pasado y siendo una referencia a nivel mundial en lo que sería esta alta penetración de las energías renovables en la matriz energética, ¿no? Y todo eso tiene una gran implicación en lo que sería la parte del desarrollo económico, ¿no? Solamente en el sector solar se generaron 105 y 690 empleos en la región, teniendo también un pronóstico futuro de inversiones que llegan a 200 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, es un gran potencial que se ve a una perspectiva futura y también pensando en lo que es esta evolución económica, podemos pensar en lo que serían los empleos en las cadenas importantes acá del país. Entonces, en la gráfica de la derecha tiene un poco de lo que serían los empleos generados directamente y los segmentos que están siendo considerados para estas informaciones. Yo no voy me quedar mucho tiempo en las diapositivas, pues estamos bastante cansados, seguramente las últimas presentaciones. Otro punto que no es menos importante también es lo que es la igualdad de género. Las energías renovables, junto con el cambio climático, son una gran oportunidad de que la igualdad de género sea un punto clave en el desarrollo sostenible, pues genera la oportunidad de vincular a personas que pueden tener poco acceso a información, personas que tienen una debilidad social muy importante
y todo lo que implica también el impacto del cambio climático a estas personas y principalmente las mujeres que cuidan de la familia, que están en el campo y que están aisladas y necesitan de una atención específica. Entonces, estas informaciones son del Plan Nacional Uruguayo vinculado al PNUD de desarrollo, y hay muchos desafíos en este plan de acción que están vinculados con el sector energético. Entonces, me pareció bastante interesante tener esta vinculación de todo lo que es esta conexión entre varios sectores y en las oportunidades generadas por las energías renovables. Y bien, llegando un poco a la parte más técnica, esta sería una visión de lo que sería una red eléctrica del futuro, donde hay muchas fuentes de energías, hay mucha tecnología involucrada, y esto representa un gran desafío a lo que es su implementación, pues necesita de personas capacitadas, necesita de tecnología desarrollada y mucha inversión. Entonces, hay muchas oportunidades, pero también hay muchos desafíos. Entonces, una de las partes claves es la digitalización del sector. La digitalización del sector eléctrico y energético implica en desarrollo tecnológico, y Uruguay está avanzando muy fuertemente en lo que es este desarrollo de capacidades, haciendo inversiones importantes en lo que es la tecnología de información. Y acá tenemos un poco de todos los beneficios vinculados a esta digitalización, con monitorización, con capacidad de detección en tiempo real, con informaciones en tiempo real a los gestores de energía, a los gestores de activos, a generar operación y mantenimiento de manera predictiva, y también a todos los usuarios de energías. Pero también tenemos que pensar en qué desafíos implica esto, ¿no? Pues las energías renovables, cambiando todo el sector, necesitan de nuevos equipamientos, nuevos tipos de tecnologías y personas capacitadas para operar estos sistemas. Entonces, a la izquierda tenemos todo lo que serían las nuevas tecnologías, como los dispositivos FECTS, que serían dispositivos para mejorar la estabilidad de la red y la calidad de energía, la conexión de sistemas de almacenamiento de energía, todo lo que es Power-to-X, que Uruguay está avanzando rápidamente en la segunda transición energética, y la electromovilidad. Y a la derecha tenemos todo lo que serían los beneficios vinculados a esta temática. Entonces, bien, acá en estas dos gráficas tenemos algunos dominios que son importantes al momento de pensar en lo que es la digitalización. A la izquierda serían todas las capas vinculadas con generación, transporte, distribución, la conexión con las energías renovables. Entonces, es una temática bastante compleja. Uruguay ya avanzó como una referencia en lo que es la transición energética, pero seguir adelante con la incorporación de sistemas de generación distribuida va a requerir un avance más complejo y desarrollo de capacidades. Eso también se vincula con la aplicación de los estándares internacionales, como se ve en la derecha. Es un estándar de una norma específicamente para redes eléctricas inteligentes. Es una aplicación de la IEC 61850 para un sistema de generación distribuida. Entonces, son sistemas complejos y que pocas personas tienen el dominio del conocimiento. Y también esto es una oportunidad para nuevas implementaciones, como el desarrollo de microredes eléctricas inteligentes, donde tenemos comunicación inteligente, sincronización,
gestión gestión de los aumentos imprevistos de demanda. O sea, son varios desafíos vinculados al crecimiento e incorporación de la generación distribuida y también al despliegue de las tecnologías para las redes eléctricas inteligentes. Y bien, para la parte final, un punto de discusión y reflexión es que Uruguay ya es una referencia en la transición energética e incorporación de energías renovables y ahora ya está en la segunda transición energética con la cuestión del hidrógeno y de la movilidad eléctrica. Entonces, el sector energético es una gran oportunidad para ser un vector de transformación social, económica y ambiental, en el sentido de que es posible conectar todas estas tecnologías y ecologizar de una manera justa e inclusiva a nivel nacional y subnacional, que es garantizar que todas las personas en todo el país tengan los beneficios vinculados con lo que es esta transición. Y uno de los puntos también que conecta con el inicio de la presentación es que la incorporación de las tecnologías de generación distribuida y las tecnologías de digitalización van a proporcionar una resiliencia frente a los desafíos del cambio climático en todo el país. Este es un punto muy importante, pues los aspectos económicos y sociales y ambientales de lo que es el cambio climático afectan a todas las personas y no solamente a un grupo determinado. Entonces, estas reflexiones son bastante importantes, pues es el futuro del país y el futuro de las personas que están involucradas. Entonces, les dejo por acá y cualquier duda estamos a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Conrado. Sin duda tenemos una cantidad de oportunidades en Uruguay y nos vamos ahora a Brasil con Guilherme. Guilherme Crispim es economista por la Universidad Federal de Juiz de Fora, es magíster en Administración de Empresas y tiene más de 30 años de experiencia. Es expresidente de la Asociación Brasileña de Generación Distribuida y actualmente se desempeña como socio director de S2 Latam, empresa consultora con enfoque en energías renovables. Te escuchamos, Crispim. Gracias, gracias a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, sí, estamos en el tema hace unos años. Incluso en los últimos años haciendo una gira por otros países aquí en América Latina. Tuve la oportunidad por el tema del trabajo que hicimos en la Asociación Brasileña de Generación Distribuida, de conocer un poco de cada uno de los países aquí de la región. Uruguay, estuve en Uruguay en el capítulo OLAD del año pasado, ahí que fue en Montevideo, en la oportunidad conversé mucho con otros colegas, otros amigos de Chile, de Colombia, de Argentina, también con Marcelo Mula ahí de Auder, para entender un poquito de la realidad de nosotros, ¿no? Con el tema más en la mirada para la generación distribuida. Y de ahí incluso vale hacer el hincapié ahí, están haciendo una red, una propuesta de una asociación que el nombre es ALARED, que es la Asociación Latinoamericana de Recursos Energéticos Distribuidos. Y la propuesta de la asociación es que cambiemos experiencias, avances, desafíos, entraves que cada uno de nosotros tenemos. Muchos son parecidos en cada país. A veces escucho a Marcelo de Argentina o ahí Marcelo de Uruguay o mismo Miguel que está en Colombia hablar de sus problemas y me quedo con la pregunta en la cabeza mientras son los mismos que tuvimos o que tenemos en Brasil. Pero la idea aquí hoy es mucho más hablar de de los números que Brasil tiene logrado en los últimos años en la generación distribuida. Ya hablé un poquito aquí en principio de
por dónde vamos, de algunas cosas, pero aquí quería entrar un poco en datos para que tengamos una idea más allá de lo que tenemos hecho. Entonces, espero que funcione. Ese es el tema de la tecnología que tanto hablamos. Y después el punto rojo del bolígrafo es el nuevo desafío. Miramos. Espero que estén ahí todos en la misma página. Aquí una mirada general, podemos decir, de los números que tenemos en Brasil. Son números, me parecen sí, muy interesantes. Miren, por ejemplo, ahí hablando de la fotovoltaica. Cuando hablamos de generación distribuida en Brasil, hablamos de un conjunto de fuentes posibles, desde que sean renovables, para que tengamos la generación distribuida. Pero por un conjunto de factores, claro, la fotovoltaica tiene un 99% de potencia y quizá más cuando hablamos de medidores con la mirada en la generación distribuida. Pero miren que hasta 2018, la generación centralizada, que es el amarillo que está ahí, tenía una participación que iba más allá de que la generación distribuida. Teníamos ahí, me parece, 1.8 de generación, 1.8 gigas de generación centralizada solar y teníamos 612 megas acumulados desde 2012 de generación distribuida. Sin embargo, en 2019, podemos decir que hay un empate de la generación distribuida con la generación centralizada solar en Brasil. Y de ahí 2020 y 2021, ese azul que ustedes seguro están mirando ahí, el número que alcanzó la generación distribuida. Hoy en Brasil, si hablamos de la generación distribuida con el fuente solar, vamos por 30 gigas y la centralizada en Brasil por algo como 14 gigas de potencia. Es decir, casi un 70%, más de 2/3 de la fuente solar en Brasil, de la fuerza de la solar en Brasil, está en la generación distribuida. Claro que hay un número significativo para la centralizada, un 14%, perdón, un 14 gigas con como unos 30%, 32 a 40%, pero la generación distribuida solar está, la fuerza de la solar está en la generación distribuida en Brasil. Mirando un poquito a la matriz eléctrica brasileña, hoy vamos con unos 234 gigas de potencia. Hay un punto muy interesante ahí, que es la fuente hídrica, que durante los últimos años la historia de Brasil siempre tuvo un 60 a 65% de la potencia de la energía, de la potencia de la energía en Brasil. Hoy está abajo de los 50%, está como 47%, un 19% de la solar, que es la suma entre generación distribuida y la generación centralizada solar. La eólica un 13%, bueno, ahí están los datos, gas natural, biomasa, biogás. O sea, tenemos en potencia hoy en Brasil más de 90% de nuestra potencia energética está en las energías renovables. Hablamos aquí que, de alguna manera, Brasil, del tamaño que es, que sabemos, ya estamos en la mirada del mundo para 2050. Pero hay mucho que hacer porque estamos hablando de la matriz eléctrica. Sin embargo, todavía en la matriz energética tenemos un desafío muy grande porque el tema logístico en Brasil hay un consumo muy razonable de diésel, de productos de energía base fósil que hay que cambiar eso con los años. Entonces hay algunos otros datos aquí que son bien interesantes que vale destacar. Tenemos hoy, desde el principio de las inversiones en solar, en Brasil vamos por 208 billones de inversiones en reales.
Se miramos isso como dólares, podemos imaginar aí como uns 40 bilhões de dólares em inversões, mais de 1.300.000 empregos que foram generados para o setor, e como podemos dizer que como uns 11, 12 bilhões de dólares de arrecadação de tributos para o Estado brasileiro. Hablando um pouquinho mais aqui na mirada del tema de la rede, temos aqui alguns dados que são muito interessantes. Esse aqui, lo todo que temos, como dije, como comentei, vamos por 31 gigas de potência em generação distribuída. Hoje esse dado tem 5 dias que saquei da Agência Nacional de Energia de aqui de Brasil. Pero lo que me llama la atención es que hasta 2019, después de 7 años del principio de la historia de la generación distribuida en Brasil, teníamos un acumulado de 2.2 gigas. Entonces, desde 2012 hasta 2019, el acumulado estaba en 2.2 gigas. Y de 2019 para hoy hicimos más 29 gigas. Para mim também, que sempre miro esse número, que trabalho com isso, que estou em isso nos últimos 4 anos, me quedo impressionado, porque foi um crescimento que nadie havia previsto, todos os números não alcançaram. Há alguns pontos que podemos, e depois, se é o tema, falar de por que logramos, por que chegamos. Não é só são um conjunto de circunstâncias, de situações que hicieron que Brasil lograsse o número que temos hoje. Aqui por categorias, temos aproximadamente 14.5 gigas que está em residencial, que representa 48%, es decir, 48% de la generación distribuida en Brasil. Puedo decir que están sobre los techos o muy cerca de la carga en Brasil. 29% é potência que está em los comércios, é comercial, também um número muito significativo, quase 9 gigas em los comércios. Rural, temos 4.3, industrial 2.2. São os números que apresentam aqui a divisão por potência e por classes em Brasil. Aqui abaixo temos a quantidade anual de conexões. Temos ponto que é significativo em 2022. Caímos pouco em 2023, aunque a potência instalada se mantuvo quase igual. Hicimos aproximadamente 8 gigas em el ano de 2022. E hicimos também aproximado de 8 gigas em 2023, pero aqui em 2023, por uma característica de modelo comercial, de modelos de negócios que temos aqui em Brasil, tuvimos mais potência em las usinas, pero com número de conexões de medidores menores que 2022. É muito provável que em 2024 tenhamos número pouco maior, ou pouco maior, creio, aí entre os 685.000 e os 802.000. Não sei, não creio que logremos o mesmo número de 2022, mas muito provável que vamos a ser pouquinho mais de usinas, de medidores que tenham generação distribuída em 2024. Ahorita mesmo, não tenho, esse número não está aqui, mas acabo de buscar aqui o informe da agência. Vamos por 4.3 gigas de generação distribuída instaladas em Brasil desde o 1º de enero deste ano hasta hoje. E mirando o mesmo número que teníamos em esta mesma fecha no ano passado, teníamos 5.4, estamos 20% abaixo da mesma potência instalada em ano passado. Os próximos dados que vale apresentar aqui
hablando de la potencia instalada por modalidad, tenemos modalidades posibles en Brasil, las que están ahí a derecha, de la generación en la propia UC. UC para nosotros llamamos de unidad consumidora, es como si fuera cada medidor. Tenemos, cuando tengo la generación que está en el techo de la casa, del comercio, de la industria. Tenemos otra modalidad que es posible en Brasil, o sea, un 74%, un 75% está en la propia unidad consumidora, un 22.4 gigas. Entonces, la fuerza de la generación distribuida en Brasil, de hecho, está siendo generada junto a la carga, lo que es muy bueno, en mi opinión, porque es la red real, la red raíz, que llamamos, pero hay también otros modelos de negocio en Brasil. Yo puedo generar lo que llamamos de autoconsumo remoto, o sea, yo genero en una finca que está o en una área que tengo, que la empresa tiene o que la personería física o jurídica tiene en Brasil, y hago la compensación de esta energía en una otra ubicación. Y hay algunos puntos que son necesarios, por ejemplo, que la personería jurídica o física sea la misma, el mismo dueño de la finca, el mismo dueño donde está haciendo la compensación de energía, y que esté en la misma distribuidora de energía. En Brasil tenemos un paquete de distribuidoras, muchas distribuidoras, en algunas provincias menos. Minas Gerais, que es mi provincia, por ejemplo, tiene una, dos en general, una grande y una otra que está en algunos municipios. E aí, por exemplo, em esse caso, eu posso, em autoconsumo remoto, generar a 600 quilômetros de distância e fazer a compensação em la capital ou em outra cidade da mesma província, porque a distribuidora e a personeria jurídica ou física é a mesma. Isso chamamos de autoconsumo remoto. E aí temos 6,7 gigas, 22%. A generação compartilhada, que é um tema muito interessante em Brasil, que é quando se junta, hace uma união, que pode ser uma associação de personerias físicas ou jurídicas, e que tem uma usina que vão compartilhar esta energia com todas as cotas que há em esta usina. E isso tem crescido muitíssimo em Brasil. Isso vamos ahorita mesmo por quase 1,2 gigas. E condomínios, que são condomínios, não é muito relevante. E também é um dado aí que não logramos mirar por onde vem. Hablando, como les comentei, mira o mapa de Brasil. Aí, isso também saquei de la Agência Nacional de Energia Elétrica de Brasil, la ANEEL. E esse é o mapa. Então, mire que cada ponto que está en el mapa es donde hay una usina, un medidor. Mire que el mapa ya está casi todo tomado y es por una cuestión muy, muy natural. La región norte de Brasil, por la característica que tienen de la Amazonía y todo eso, es una área que todavía no está toda tomada, incluso porque, como já apresentaram os colegas aí, como habló Raul, Diego e o próprio Conrado, o desafio aí é outro, é um desafio que está muito mais para o tema das microredes, do off-grid, e aí que avançar em isso. Então, esse é o que estamos propondo aí para esta região do Brasil. Mire que a solar é o ponto forte da generação distribuída, pero também temos generação distribuída em PCHs, que são as hidrelétricas, como 64 megas hoje. O biogás e a biomassa também têm um resultado razoável em Brasil. E eu creio que esse ponto, essa é uma energia que todavia vai crescer muitíssimo. Temos um potencial muito interessante de crescimento aqui em Brasil com isso. A eólica, não veio só se amanhã temos uma tecnologia que pueda quedar bajo, que sea uma possibilidade de uma generação personal, entendam personal, ou seja,
una tecnología que estamos ahí mirando, pero que todavía no es tan competitiva cuanto la solar. Y como comentei, 99,11% de la potencia instalada está en solar, en la rede, en la generación distribuida en Brasil. Bueno, estes são os números que queria apresentar a todos. Abaixo, por um tema de tecnologia e minha equipe de marketing que me ajuda a continuar falando por aí, temos aí o Linktree, que leva a las redes que tenho, LinkedIn, Instagram, YouTube, com um trabalho que hacemos aqui de conversar com pessoas aqui e pessoas de afuera também, de América Latina. Então, se têm interesse, podem buscar aí mais informação nossa. E, para cerrar, eu creio que cada vez mais vamos percebendo a força que tem a possibilidade de cada um de nós generar sua própria energia. Um tema que hasta alguns anos atrás tampouco mirávamos a isso, porque era algo que não tínhamos como real, como possível, y hoy tenemos. Y vamos mucho más allá, vamos a hacer la gestión de nuestra energía, vamos a hacer eso con baterías, vamos a avanzar con el tema de la movilidad eléctrica, además de hacer la gestión en nuestras casas, en nuestros comercios. Vamos también tener la posibilidad de generar o de hacer la gestión de nuestra movilidad. Y eso cambia mucho y muchas cosas, ¿no? Entonces, cambios seguro van a venir, pero es imparable el movimiento que estamos. Es eso. Desafortunadamente no pude estar ahí en Montevideo. Quería muchísimo poder estar, pero la fecha no fue posible, pero fue posible hablarnos un poco aquí. Gracias por el espacio, por Alder, por la invitación, por Marcelo, por todos, y seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Números sin duda más que interesantes para lo que es la generación distribuida en la región. Y para cerrar, yo sé que no tenemos tiempo, pero un tema que es importante, y acá en Uruguay hemos tenido cambios tarifarios que afectan a los proyectos de autoproducción. Entonces, muy brevemente, yo sé que da para hablar mucho más, pero para dejar el tema arriba de la mesa y para seguir conversando luego del Congreso. ¿Cómo es la visión de ustedes respecto de esos cambios tarifarios y cómo ven que afecta a estos proyectos de autoproducción? Hola. Bueno, primero que nada, aclarar que lo que es, por ejemplo, la generación conectada en baja tensión, la microgeneración, tenemos un decreto vigente del año 2010, el decreto 173, que sigue recibiendo solicitudes, es decir, que puede haber un cliente nuevo que entre dentro del marco de microgeneración con un contrato de compra-venta de energía a 10 años, donde se le paga el mismo precio de la energía que tiene como consumidor. Lo que sí modificó es que aquellos microgeneradores que ya entraron y ya cumplieron los 10 años, se les siguió pagando al mismo precio que la tarifa, pero ahora que tenemos un nuevo régimen, una tarifa para suscriptores con generación, la idea es que esos clientes que ya cumplieron el contrato pasen a una nueva tarifa donde va a tener una componente de una tarifa que está desenergizada. Básicamente lo que decimos es que no tiene los costos de red en la energía. Y por otro lado, va a afectar lo que es la valorización de la inyección de la energía a la red, que va a ser al precio spot. ¿Qué es lo relevante en el caso de la microgeneración? Decir que ellos ya tuvieron 10 años con uno de los mejores precios de la región en lo que es el esquema de facturación neta. Tenemos el caso de Brasil, que solo netea energía. Tenemos el caso de Chile, que paga el precio nodal, que es
menos del 50% del precio de la energía, y tenemos el caso de Uruguay que paga un muy buen precio en la región. Entonces, me parece que lo importante es tomar en cuenta que hubo un decreto, hubieron resoluciones, como por ejemplo la del 2017, donde se eliminó aquel tipo de instalaciones que tenían la intención de ser generadores puros en baja, en vez de apostar por lo que es el autoconsumo. Esa resolución ministerial generó una modulación en lo que es la penetración de este tipo de instalaciones. Y bueno, yo creo que ese es el camino. El camino es tener una normativa, tirarse al agua, pero ir revisándolo, ir corrigiéndolo. Y el aspecto tarifario es clave de tener una tarifa que, de acuerdo al uso que tiene ese cliente con generación, pague los costos que correspondan y que no termine de alguna manera el resto de los clientes cautivos, el resto de los clientes regulados pagando el uso de la red que no pagó ese cliente con generación. Digo, por ahí. Muchas gracias, Diego. No sé si alguno tiene algún comentario más. No, esta es una muy buena pregunta. Esta discusión creo que se lleva a todos los países cuando se habla en la microgeneración y generación distribuida. Y tenemos que pensar por dos lados. Los lados del consumidor, de quien está instalando la generación, y por el lado de la empresa responsable por la red. Acá en Uruguay tenemos una entidad pública, un monopolio natural, que básicamente tiene la responsabilidad de mantener el sistema en funcionamiento. Entonces, hay que pensar en todos los costos de la integración de estas nuevas fuentes distribuidas. Entonces, todos estos costos vinculados a la conexión a la red, de alguna manera tienen que, no pueden estar vinculados directamente a los consumidores que no tienen energía, que no están generando energía. O sea, este es un tema muy importante que hay que tener en consideración, y también por cuestión de justicia, pues quien está haciendo inversión en sistemas de generación de energía supuestamente tiene una determinada clase financiera, está en una determinada clase que genera esta posibilidad. Entonces hay que pensar también en las personas que no tienen esta capacidad y que no sean esas personas que tengan que pagar por los costos de adaptación. Pero también es muy entendible cuando hay una modificación en el reglamento por parte de los consumidores, pensar que están frenando el desarrollo del despliegue de la tecnología, o entonces frenando lo que es el avance de sus posibilidades y capacidades. Entonces es una temática que siempre va a estar en discusión, y seguramente nuestro amigo de Brasil va a tener un muy buen comentario sobre eso, pues Brasil generó una discusión de muchos años justamente respecto a esa temática. Bueno, muchas gracias. Sin duda que da para seguir intercambiando, pero bueno, cerramos. Agradecerles a los panelistas, agradecerles a todos por la atención, y con esto damos cierre a este panel.